Bien, pues queremos adentrarnos en un tema que algunas semanas atrás estuvimos analizando a propósito, ¿se acuerda usted del suicidio de una niña prácticamente en su momento, 12 años? Ese tema, por cierto, ha encendido las luces en varias personas y ha comenzado a mirarse también el suicidio en los niños, en los adolescentes y cómo estamos aquí en la región de los lagos. Por eso queremos conversar con un profesional que se dedica precisamente a aquello y durante un buen tiempo también lo hizo en la zona de Valparaíso. Fíjese que estamos con el psicólogo Pablo Ferrer, quien además es magíster en psicología clínica infanto-juvenil de la Universidad de Chile y actualmente es académico de la Universidad San Sebastián, de la carrera de psicología justamente. Gracias, Pablo, por estar con nosotros, porque estábamos leyendo acá que tú trabajaste también en el Programa Nacional de Prevención del Suicidio el año 2015 en la zona de Valparaíso, ahí como encargado regional. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Pablo, partamos por lo más básico. ¿Por qué una persona puede llegar a tomar una decisión de este nivel, de suicidarse, ya sea probablemente un adulto? Alguien podría decir, bueno, puede entenderse un poco más, pero ¿por qué podría un niño que prácticamente está comenzando a vivir, cuyos problemas deberían ser el colegio, las notas, tal vez el pololeo, podría llegar a tomar una decisión de ese tipo? Un chico de 12, de 13, de 15 años. Súper interesante la pregunta. La verdad es que el suicidio como causa de muerte es una de las que mejor se puede prevenir, pero también es bastante horizontal en términos del curso de vida. Está presente en los adolescentes, en los niños, en los adultos, como una preocupación en aquellas personas que tienen alguna vulnerabilidad a propósito de diversos factores. Ya sea que se han visto expuestos a vínculos tempranos complejos, ya sea que se han visto expuestos también a situaciones de vida difíciles, abuso sexual, abuso de sustancias, que han vivido también familias o que han estado afectadas también por la temática del suicidio en diversas generaciones, enfermedades mentales, acceso a la salud, acceso también a una vida en comunidad y familia. Son muchos los factores que pueden desencadenar que empiece a gatillarse un nivel más alto de suicidalidad, el cual parte primeramente con gestos, con ideas, que a lo mejor van a ser un poquito más cercanas a un pensamiento, simplemente a algo que aparece de repente, pero que con el tiempo se pueden ir agravando, ir materializándose en planes y después ya entrar en intentos. O sea, ¿no hay una causa que pudiese ser mayoritaria? ¿Son múltiples causas? Es multifactorial. Ya. Es multifactorial, teniendo en cuenta obviamente que van a haber factores de riesgo más potentes en el caso de la infancia y la adolescencia relacionados a los periodos de cambio. En el caso de los adultos también lo mismo, cuando deba afrontarse algún cambio importante, como por ejemplo la entrada al mundo laboral, el matrimonio, el divorcio. O sea, en general los periodos de cambio para adultos, para niños y para las personas de la tercera edad podrían ser momentos complejos. No obstante, no todas las personas enfrentadas a un momento de cambio piensan en suicidarse. El problema es mucho más complejo que eso, es multifactorial en muchos sentidos. Ahora, lo que nos preocupa sin duda es las cifras en términos de infanto-juvenil, donde tú trabajas o donde tienes un magíster y además un tema que sin duda, de acuerdo a los datos, no deja de ser. Estamos viendo acá cifras de la región de los lagos, 438 intentos de suicidio en 7 años aproximadamente, de acuerdo a cifras oficiales. De ellos el grueso mujeres, 309 mujeres versus 109 hombres, ¿cierto? Y de aquello un grueso, casi un 25% podríamos decir, entre los 11 y los 21 años. ¿Cómo se explica esa cantidad de intentos de suicidio en ese grupo etario, entre los 11 años y los 21 años, cuando uno se supone está comenzando a vivir, está recién empezando con la vida, no deberías tener grandes inconvenientes? Cualquier situación que pudiera llevar a que una persona se pueda sentir excluido del ámbito social pudiera ser un factor de riesgo. En ese sentido, las situaciones de acoso escolar, bullying, las situaciones que pudieran llevar a la exclusión o también a la discriminación, en algunos sentidos incluso de los niños por parte de otros niños, podrían ser situaciones complejas de afrontar en términos de que van a generar una crisis respecto a quién soy yo para el resto, quién soy yo para mi grupo de pares. Eso importa mucho en un adolescente, ¿no? En un adolescente importa mucho, en un preadolescente también. Y por lo tanto, insisto, no todos los niños que pasan por esta situación van a pensar en el suicidio, pero sí podría ser que aquellos que cuentan con más factores de riesgo pudieran gatillar en el fondo la aparición de la ideación suicida. Ahora, a esta hora nos ven muchos padres, por cierto. Estamos entrando en etapa de justamente ya vacaciones, donde los niños están más en el hogar
¿Qué factores, qué tips, dónde podría poner acento o en qué observar como padre, como madre de su hijo si siente que pudiese tener alguna tendencia a? ¿Qué hay que observar? ¿Qué elementos podrían ser preocupantes, por ejemplo? Sería preocupante, o más bien sería importante poder llamar a hacer algo al respecto, si es que vemos que alguien, un niño, un adolescente, se está empezando a restringir respecto de su grupo de amigos, está empezando a lo mejor a disfrutar menos de las actividades que antes realizaba, si tiene a lo mejor cambios en el apetito, en el sueño, y su ánimo empieza a verse también afectado de manera importante. O sea, hay un cambio en el ánimo, un descenso en el ánimo, el cual es percibible de manera directa, con observación directa de quien lo ve. ¿En qué sentido? En que eso podría a lo mejor ser la antesala de alguna situación de salud mental que es importante poder atenderla por parte de un especialista, poder consultar a tiempo y abrir los temas. Si uno ve algo como padre, es importante no quedarse con la preocupación. A lo mejor transparentar la preocupación hacia el hijo y decirle: hijo, hija, te veo en una situación un poco compleja, me gustaría hablar, cuenta conmigo, lo que sea lo podemos conversar. O sea, ¿cómo se abren esos espacios que no siempre los preadolescentes o los adolescentes los dan, digamos? No te preocupes, como que probablemente no abren esos espacios con los papás, digamos. yo creo que lo primero es poder generar espacios en que los adolescentes puedan hablar sin ser juzgados. O sea, más importante en ese punto que lo que esté haciendo sea a lo mejor digno de ser corregido, ¿no? Es importante que el adolescente, el niño se abra. Entonces, plantearle ese espacio como un espacio en el cual él va a poder hablar de todo lo que pueda y todo lo que quiera hablar sin que por ello una consecuencia negativa. Antes de a lo mejor llevar al adolescente a reflexionar, a decirle: mira, lo que tú deberías hacer es esto, es importante escuchar, contener, apoyar y entender que detrás de toda esta situación hay un sufrimiento. Y por lo tanto, como todo sufrimiento, debe ser entendido desde la empatía. Más allá de que a lo mejor, insisto, la conducta, la acción que está llevando el adolescente a propósito de esta situación pudiera ser corregible, hay que centrarse en la otra parte, que es lo afectivo. Si uno logra hacer eso, en un segundo momento va a ser posible conversar sobre qué implica esa conducta o qué implica en ese grupo de situaciones complejas para evitarla. Pero primeramente hay que comprender, contener y acompañar. Y estar dispuesto a de repente escuchar un no de vuelta, sin que por eso se acabe el mundo. O sea, ser capaces de poder decir: mi hijo hoy día me dice que no, pero no por ello voy a dejar de intentarlo. Abrir el espacio más de una vez en ese sentido. ¿Y cuántas veces sea necesario, imagino, no? Todas las que sean necesarias. ¿Qué pasa si el hijo o hija no quiere abrir ese espacio? ¿Qué debe hacer un papá? Sería importante poder intentar con algún otro referente, pudiera ser a lo mejor un amigo, pudiera ser a lo mejor alguien que tenga la confianza del adolescente o del niño, y en caso contrario, si es que a lo mejor por todos los signos que detecta un padre sabe, o más bien se alcanza a dar cuenta cuando algo ha variado importantemente en el caso de un adolescente o un niño, que pueda consultar con un especialista, que pueda llevarlo a un espacio distinto al de la casa, en donde de todas maneras va a haber privacidad respecto a todo lo que se tenga que conversar, y por lo tanto el adolescente probablemente se pueda sentir mucho más cómodo para abrir algún tema que pueda ser más difícil. ¿Qué rol deberían jugar también los profesores? Porque aquí muchos de ellos son los que probablemente se detienen a observar, o deberían detenerse a observar gran parte del día en esta realidad actual. Los estudiantes, los chicos la pasan en el colegio. ¿Cómo profesor también puede poner atención en qué elementos debería tener cuidado en un grupo de clases si es que hay un alumno que está con alguna situación que debería llamarle la atención? Es importante empezar a ver que si hay un descenso importante en el rendimiento, no tanto a nivel de notas, pero sí en un rendimiento general, de que exista también menos interés, mayor desconcentración, mayores muestras también de incomodidad con el colegio, es importante acercarse y conversar con el alumno. No necesariamente pensar que eso es una conducta en la cual el adolescente o el niño se está oponiendo al sistema escolar, sino que a lo mejor está manifestando alguna situación compleja. La vida está llena de ellas y en general nosotros no tenemos mucha costumbre de hablarla. Tendemos a tratar de seguir adelante. Cuando uno le cuenta a algún amigo o alguna persona: sabes que tengo un problema, pero tienes que tirar para arriba. Claro. A veces es importante no tirar para arriba, abrir el tema, hablarlo, conversarlo y darle el espacio que se necesita. Muchas veces las reacciones que tenemos respecto a las situaciones complejas de la vida se relacionan con que estamos reaccionando 3 meses, 4 meses, un año después de que ocurrió, en lugar de darle su justo lugar en el momento que corresponde. Nos cuesta mucho sufrir en ese sentido. Vivir el duelo, como alguien podría decir, ¿no? O darle espacio a la tristeza, que es parte de la vida. Sí, no necesariamente todo va a ser alegría, pero no por ello
cuando hay una situación de tristeza va a ser un mal momento, todo lo contrario. Y tampoco puede convertirse necesariamente en una depresión, digamos. Claro, sí, perfectamente podría ser un mal momento sobre el cual un profesor comprometido con la contención emocional de ese niño, con acogerlo y hacerlo sentir cómodo, probablemente podría cambiar el contexto o la forma en la cual ese niño lo está viendo, si es que es una situación sencilla, Claro. o bien dar las luces de alerta para ¿Cuánto poder puede pedir influir ayuda. justamente el grupo de amigos en que un chico, una niña, un niño no sea aceptado socialmente dentro del grupo del curso, dentro del grupo a lo mejor que es más protagonista de algunas situaciones? ¿Cuánto influye eso? Bastante, porque en general los adolescentes tratan de buscar las similitudes y a distanciarse de las diferencias que tienen con los demás. Entonces ahí los adultos podemos mostrar un poco que el rol de las diferencias no necesariamente es negativo. Yo creo que ahí lo que pueden hacer los psicólogos educacionales y los profesores en general, de manera bien importante los profesores, es poder ir ayudando a incorporarse a estos niños en nuevos espacios de vinculación. Muchas veces faltan esos espacios. ¿Cuánto hay de mito en esta frase que siempre se dice, mira, en realidad hay que ser valiente para suicidarse? Mucho. U otros, ¿cuánto dicen, hay que ser muy cobarde para suicidarse? Suicidarse o intentar suicidarse no tiene nada que ver ni con ser valiente ni con ser tampoco cobarde. Es una situación desesperada en que una persona con un dolor psicológico importante no encuentra más salida que el suicidio frente a un problema tremendo. Ve un túnel a nivel como de conciencia, lo único que alcanza a percibir es un túnel en que está él y está el problema, y un paso más allá la única solución posible es el suicidio. Entonces, por lo tanto, es un momento en el cual no estamos necesariamente en nuestros 5 sentidos en términos de que nuestra conciencia también se ha visto alterada, y por lo tanto estamos pasando por una situación crítica, compleja. No tiene que ver necesariamente con un valor que yo le esté dando a la situación, sino con tratar de salir de una situación de mucho dolor, en que no es posible pensar en términos tan antagonistas como valiente o cobarde. Ahora, respecto a los grupos etarios, veamos que en el género fundamentalmente son las mujeres las que intentan suicidarse. Veamos acá en cifras regionales, de los 438 intentos en los últimos 7 años, 309 fueron mujeres, 109 fueron hombres. O sea, 3 veces más las mujeres intentan suicidarse. ¿Eso es una tendencia a nivel nacional, internacional también? Mundial. En general las mujeres van a tener una mayor cantidad de intentos, pero también los medios con los cuales van a intentar estos intentos van a tener una menor letalidad muchas veces. En el caso de los hombres van a tener menos intentos, pero van a llegar a consumar el suicidio generalmente cerca de los 3 intentos. Las mujeres 7, 8, 10 veces podrían llegar a intentarlo antes de lograr consumarlo. O sea, el tiempo para intervenir, en el caso de un hombre que ha intentado, o una mujer también, que ha intentado con un medio letal complejo, es menor en términos de que tenemos que tratar de restringir el acceso a esos medios letales que están hoy día sirviendo como herramienta para intentar el suicidio. Y respecto a lo mismo, entendiendo que son más las mujeres, pero que probablemente los hombres lo intentan menos veces, pero probablemente consuman más rápido aquello. ¿Qué pasa con los grupos etarios? Estábamos viendo recién el grupo de los jóvenes. ¿Qué otro grupo es vulnerable a este tema? Dentro de nuestro grupo etario, los adultos mayores. Los adultos mayores también son bastante vulnerables a los intentos y a los suicidios consumados. También tenemos adultos jóvenes que hoy día han hecho, fondo como han aumentado las tasas de intentos de suicidio, y en general también dentro de la mediana edad tenemos varios intentos de suicidios ligados, por ejemplo, a situaciones de vida complejas como un divorcio. Entonces, en realidad... ¿Un divorcio puede llevar a un suicidio? Un divorcio puede llegar a una situación compleja, muy crítica, en la cual una persona con muchos otros factores de riesgo pudiera desencadenarle la posibilidad de poder considerar el suicidio como una opción. Eso, por ejemplo, para los hijos, puede ser un tema también generador de un estrés más allá de simplemente una preocupación porque los padres ya no están juntos, y podría llevar a un chico probablemente con ciertas condiciones a también ir hacia allá. Podría ser una situación de mucho estrés, que efectivamente pudiera gatillar la presencia de otros factores de riesgo que están presentes desde antes en la historia del niño, la niña o el adolescente, y que efectivamente pudieran ser uno de los factores que lleve a considerar el suicidio como una problemática. Ahora, profesionalmente, ¿por qué crees que justamente las tasas están subiendo, tasas de suicidio, claro está, entre los jóvenes? Me gustaría, antes de eso, solamente mencionar que en general la tendencia respecto de los suicidios, o sea, más bien de los intentos de suicidio, es al alza en el grupo de los jóvenes, pero también
con un medio en particular, que son a través de intoxicación farmacológica. Entonces es importante también en ese sentido para padres, para todos quienes tengan a cargo acceso a medicamentos, poder mantener estos medicamentos con los resguardos suficientes, que no sean de libre acceso en ese sentido. Ese es el medio más utilizado para suicidarse entre los jóvenes. Ha sido un medio que ha sido bastante utilizado y por lo tanto, ¿cómo se puede prevenir ese acceso? Simplemente, por ejemplo, con una llave en el botiquín es importante poder tomar las medidas de precaución. No es porque ellos estén utilizando un fármaco, sino que puede ser el fármaco que está al acceso de libre o acceso libre en la casa. Exactamente. Que un padre pueda tener ese tipo de medicación. Exactamente, por eso es importante mantener un control importante sobre los fármacos en general, no necesariamente que nadie pueda tener acceso a ellos, pero sí tener un control y saber qué es lo que hay en la casa y qué es lo que no hay. ¿En qué edad un padre con un hijo debería empezar a enfrentar este tema, empezar a conversar, empezar a sensibilizarse respecto a lo que es el suicidio, que parece una palabra tan lejana, tan compleja y una acción tan límite, pero que no está tan límite de acuerdo a las cifras, digamos? Yo creo que desde el momento en que ya es capaz de comprender el concepto de muerte, un niño, un poquito más adelante de eso, ya es importante empezar a hablar de lo que implica justamente la muerte propia, la muerte de los demás. Y yo creo que en la preadolescencia es un buen momento para poder empezar a conversar sobre cómo prevenir el suicidio. 11, 12, 13 años, ¿no? Exactamente. Pero partir desde esa línea, partir inmediatamente hablando sobre cómo prevenirlo. Porque, insisto, es una de las causas de muerte que mejor se puede prevenir si logramos generar las medidas suficientes de contención en el momento indicado. Si logramos ganar tiempo en algunos momentos, si logramos llevar a la persona a la ayuda indicada antes de que esto se consume. Claro, porque hoy día hay una cantidad importante de jóvenes que ya no están en la calle, no están en los gimnasios, no están en los parques, están frente a un computador. Están conversando con un preadolescente, un adolescente que está en otra ciudad, que está en otro país, que está con otra cultura. Y ahí durante este 2017 hubo juegos que también lamentablemente marcaron pauta y preocupación. La Ballena Azul, por ejemplo. O una serie de Netflix que tomaba el suicidio ahí de una manera bastante particular también. ¿Cuánto puede influir eso? Bastante. En general, las tendencias pueden replicar conductas que pudieran que ver con los intentos o con los medios sobre los cuales poder intentar también alguna conducta suicida. Y por lo tanto, es importante conversar sobre estas cosas cuando están presentes. Informarse uno como padre. ¿Qué está viendo, qué está leyendo, qué está observando? ¿Y qué implica, por ejemplo, el famoso juego de la Ballena Azul? También poder informarse qué es lo que los expertos han dicho respecto de, por ejemplo, de ese juego. Perdón, hay un detalle importante, porque muchos papás dicen, y todos lo vivimos, yo también tengo algunas, 2 hijas, 9, 11 años, hasta dónde está y otros papás tienen complejidades cuando ya tienen un poquito más de edad, 12, 13, 14 años, oye, ¿dónde está el espacio de intimidad, de privacidad y hasta dónde yo como papá debo estar informado de lo que mi hijo o hija está haciendo? Claro. Yo creo que principalmente uno debería hablar en términos generales. Si uno sabe que en el curso están viendo o hablando de la famosa esta serie de las 13 razones para morir o la Ballena Azul, a lo mejor un buen tema para poder abrirlo al curso, para poder abrirlo a lo mejor, primeramente a lo mejor en términos de una reunión de curso guiada por la profesora y después individualmente en la casa, o sea, abrirlo como una preocupación más para el grupo en general. Respecto a la serie Netflix, yo creo que lo más complejo que tiene es que plantea que por diversas razones que muchas personas no tienden a suicidarse, uno podría llegar necesariamente al suicidio. Es muy lineal. No necesariamente una situación compleja de la vida lleva al suicidio. Muchas personas no lo consideran como una opción directa porque han tenido otros factores protectores u otras maneras en las cuales ese sufrimiento ha aparecido. Entonces es importante también eso. No hay que naturalizar las vías por las cuales uno puede llegar a considerar al suicidio como una opción. El suicidio es parte de un cuadro complejo que en algunos casos también está aparejado de un trastorno mental o de alguna situación de salud mental compleja y por lo tanto que requiere atención, muchas veces especializada. Bien, pues podríamos estar hablando mucho más, pero ya estamos en el tiempo. Quisimos tocar este tema sin duda, dada la preocupación de muchas personas, entendiendo que han habido casos acá reales en nuestra zona sur de preadolescentes, de adolescentes que han tomado la drástica decisión de suicidarse. Casos que lamentablemente también en algún momento los dimos a conocer y por eso quisimos conocer probablemente mayores detalles de lo que significa el suicidio, sobre todo
en la etapa preadolescente y adolescente, y con una persona que ha trabajado este tema desde la perspectiva profesional como psicólogo clínico y además encargado de un programa regional en la zona de Valparaíso. Pablo Ferrer, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Académico de la Universidad San Sebastián, precisamente de la carrera de Psicología de esta Casa de Estudios Superiores. Magíster también en Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Nosotros junto a Pablo estamos despidiendo la presente edición de este Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el Pulso de la Región, aquí en Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron el Pulso de la Noticia. La Municipalidad de Puerto Montt, a través de su red de atención primaria de salud, informa que ya está disponible el nuevo servicio de call center con el número gratuito 800-650-100, de lunes a viernes en horario de 8 a 17 horas. En su primera etapa, mediante este servicio, se contactará a los usuarios de la salud municipal para la confirmación de sus horas agendadas en los respectivos centros de salud. Además, estará al servicio de la comunidad para entregar información útil acerca de la red de atención primaria y sus diferentes dispositivos de atención. Informó Municipalidad de Puerto Montt. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. 1999. Se produce un gran cambio en Chile. BTR lanza la banda ancha y cambia la vida de los chilenos para siempre. Cambió la forma de expresarnos. Cambió la manera de divertirnos. Cambió la forma de entretenernos. Cambió la forma de escaparnos. La primera y la mejor banda ancha es de BTR, para que estés conectado y entretenido siempre, ayer, hoy y mañana. Elegida hoy la banda ancha más rápida de Chile por Ookla Speed Test Awards 2017. BTR, vívelo hoy.